What Remains of Edith Finch. Los Finch son una familia que tienen una maldición y les ha pasado a todos algo y todo el mundo ha muerto a excepción de la última heredera, que es Edith, creo que se llama. A la última heredera, su madre, antes de fallecer, le dio una llave para la casa en la que vivía toda la familia hace tiempo. Porque no sé si es que la familia está maldita, la casa está maldita o todo está maldito. Así que nos han dado esa llave y vamos para la casa. Y nos van a contar un poco la historia de todos los miembros de la familia, qué les pasó y no sé qué y no sé cuánto. Eso es un poco el punto del juego. Es parecido al Gone Home, que jugamos aquí en su día. De hecho es muy parecido, es muy del palo. Y es de Annapurna Interactive, que es la peña que hizo... ¿Qué juegos ha hecho Annapurna? El juego este del gato, ha hecho What Remains of Edith Finch, ha hecho... no sé. Tío imbécil. Outer Wilds, aunque no sé si fue como distribuidora o como... Annapurna, a ver, que he hecho de la polla. El 12 minutos también lo hizo. Repite de qué va, que me ha entrado plato. Ahora os enteráis. Annapurna es God, coño. De Outer Wilds es distribuidora. Con esto de fondo. Ha petado siempre. Ahí, a chuparla. O menos. No me liéis que empieza ya el juego. Y encima empieza muy bien. Pocos juegos empiezan así, ¿eh? Ya esto es el juego. Ya está, ¿eh? Es que lo he abierto antes para probarlo. Ya estamos jugando. De locos. Me gusta. Empieza como una peli. En plan... créditos al principio, de productora y eso. Tío. ¿Os podéis creer que tengo los auriculares estos y no me acordaba? Yo hago con los auriculares estos. Con los Bluetooth. Ah, y tengo solo uno. ¿La caja de los auriculares? Bueno, da igual. Llevo un rato en plan, me lo hago como en el oído. Y tengo el puto auricular de mierda. Digo que hace nada todo el estudio reventó. La gente denunció en masa y formaron... Ha cerrado Annapurna Studio. Bueno, a mí no me mandes de que tengo que mirar yo, ¿eh? Bueno, el juego ha visto que estaba un poco apoyardado. Porque... género del juego... Walking Simulator. Un poco... en resumen. Pero género a nivel de... es un Walking Simulator en cuanto a mecánicas y en cuanto a historias, como un drama familiar. Es un drama. Es Walker el juego bastante. Lo recuerdo bastante Walker. O sea, no está lleno de maricones ni nada, pero no es Kick-Ass, ¿sabes? Ahora parece que no me gusta la película o algo. Pues no me mola, pero has probado la de trabajar. Uy, ¿eso lo sacaron ellos? Walk Simulator. Empezamos. Edith Finch. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Vale, voy a cambiar cositas. Eres una mujer que miedo. Controles. Ah, se ha guardado. Uy, pues el audio. Fíjate que voy a dejar otro puntito a los efectos de sonido. Incluso otro más, ¿eh? ¿Ves? Y eso, claro, que nos lo he enseñado. Edith, somos nosotros. Y estos son todo. Este es el árbol genealógico. En plan, Igborg, que no sé quién coño es. Primero Odín, igual que la mitología. Y luego, pues, estos son todos los familiares que vivieron en la casa y que vamos a ir, pues, viendo su vida y sus movidas. Y eso de ahí es la casa. Yo no soy Edith. Ese árbol está lleno de primos, como tiene que ser. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. ¿Han muerto? Sí. Todo el mundo ha muerto. Por eso, como una maldición familiar. ¿Me dais un segundo? Me sabe mal cortar, pero ¿me dais un segundo que ponga una fotopiés que le tengo que mandar a Jotasa? No, que ponga en Twitter que tal. Vale, lo estoy escribiendo, ¿eh? Qué locura. Supongo que empezamos y del tirón. Copiar. No. El casoplón, ¿eh? Sí, la casa... Coño. Solo hay que ver el árbol familiar para ver la cantidad de gente que había viviendo. La casa es gigante, o sea. Y encima el diseño de la casa es increíble. Porque es como que construyeron sobre la casa. Porque, claro, es que creo que lo que está maldito es la casa. Porque es una casa que se construyó a principios de
de la colonización de Estados Unidos. Entonces como que construyeron y la tuvieron que ampliar y por eso tiene la torre esa, que es una fumada. O sea, el juego es una puta fumada. Vale, pongo esto por ahí. Y jueguito. Uy, y pongo aquí el OBS. Y pongo... Y subo esto un poquito. ¡Let's go! Este tío ni trabaja ni pasa. A ver cuando empiezas a jugar y nos dejas de spoilear Alien Dance. No, pues no puedo empezar porque sois unos pesados, tío. Sois unos pesados, es que no se puede. Espérate que quito también las alertas, hijo de puta. Justo cuando habla la chavala. Pero bueno, bien, me sirve para acordarme. Desactivar. Vale, ahora sí que sí. Pesados, sois unos pesados. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pone ahí? No había regresado desde el funeral de mi hermano Lewis. Lewis, ¿sabes? Lewis, ¿no? Mira, Jokercito, a ver cuándo empiezas a jugar. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ah, enseño la llave, pero no soy tonto y no lo Maybe sabía. she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Los Finches. Ya me lo sé. El final termina, ok. Hostia, pues no sé cómo es el final. Uno era Scott Pilgrim. ¿Qué te crees? ¿Es el capo? De variedad, ¿no? Lo más seguro es que el jueves Scott Pilgrim contra el mundo. Nos vemos la peliculita. ¿Cuándo sale Vincent Finch? Es el primo, el primo de este. Murió... ¡Ojo! Murió por sobredosis. Juego de maricones, ojo. No sé si habían maricones, creo que no hay. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Los que esperan Sarnado. Sarnado se vendrá también. Seguramente sea la siguiente. No, tan como eso. Las ranitas. Mirad la casa, ¿eh? El jueves no puedo. El jueves tengo fútbol, no puedo. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Pues mira, cuando he subido por esas escaleras, los subtítulos... A ver, también estaba pensado. Pero Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Mierdón de casa. Pero si es un casoplón, cabrones. Mirad qué locura. Y allá arriba la dungeon del sexo. ¿Qué es más gay? A ver. ¿Qué es más gay? ¿Comerse una poronga? ¿Jugar a este juego? Jugar al juego. Técnicamente, jugar a este juego. Esto es un juegazo, chupando la polla. Esto está guapísimo, o sea. Y hay mecánicas todo guapas, porque hay una familiar, por ejemplo, un poquito de spoiler, para motivaros un poquito. Hay una familiar que se convertía en animales. O eso se dice. O eso o estaba loca, una de dos. Y hay una parte en la que eres un gato y vas por ahí, pa. Hay una parte en la que juegas como un niño, en plan... Experimentas la vida de cada personaje desde su perspectiva. Encima furros. Y es la polla, o sea... Encima furros. Te caso. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. El casoplón de Coleta. Missing. Ha perdido a alguien. ¡Mírale! Luego también hay uno que tiene como esquizofrenia. Y cuando trabajaba en una fábrica de pescadería, como que veía cosas y no sé qué. Y también juegas como él y ves fumadas. Es la polla este juego. Puedes dejar de hacer spoiler, yo me voy ya. No me contó el juego entero. ¡Ojo! ¿Tendrá físicas? ¿Esto que va a tener? No. Uy, ¿se va a mover? No. ¿Esto que va a tener físicas? Y intentar abrirla con la llave, no. Directamente para abajo, venga. ¿Cómo se nota que le paga el PSOE para propaganda a Walk? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Este tío es furro y maricón. Sí y sí.
poder interactuar con cosas, ¿no? Es que no me acuerdo. Claro, esto lo jugué hace 7 años, a lo mejor lo jugué. 6, 7 años. No, a lo mejor no tanto, ¿no? 5, 6. Claro, cuando lo pusieron en Epic. Lo pusieron en Epic hace 5 años gratis. Entiendo que ahí es cuando le di. The power had been turned off the night we left. ¿Cuántas horas lleva el angoleño? Acabo de empezar, literalmente. Me han dado las llaves. Me han dado las llaves de una casa de mi familia que está muerta y he entrado. I felt like I was home. La puta casa esquizo total, ¿eh? A esto me refiero con el diseño, en plan. Todo es como súper But instead of a family, there were just memories of one. ¿Atiburrado se dice? Es súper cargante el diseño en general, tanto de la casa como de los interiores. Y luego la casa es un puto laberinto, o sea... ¿Esto qué Like es? how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Barroco, literal, ¿eh? Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Vale, o sea que la chavala durante una temporada estuvo viviendo aquí. Eso sí que no me acordaba. ¿Eso qué coño es? ¿Eso se supone que es un filtro de agua para beber? ¿Para que sea potable? Bueno, potable no. Parece la casa de los Weasley de hijos de puta, sí. De Harry Potter. Sí, sí, literal, parece la casa de los Weasley. De hecho, incluso el diseño por fuera es muy parecido al de los Weasley. Es cierto. O sea, que los Weasley, cada película tiene una casa diferente, pero sí que tiene ese rollo de... It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Poco polvo veo. Sí, en realidad sí. Ojo. Ojo, un árbol. Me despierto de él. Nothing in the house Ah, looked ¿te piras? abnormal. Tío, vaya There bien, was tío. just too much of it, like a smile with too many teeth. Como una casa con demasiados dientes. No, si encima la chavala es poeta. No puedo leerlo todo, hijos de puta. Descansa o que vaya bien, o que aproveche, o que vaya bien la paja. Chao, Jesus. Hostia, vaya pedazo de Even tele, the cabrón. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Vale, o sea que antes eso estaba aquí y se hundió. Por cierto, el emote de sub es una estrella. Qué pocho, ¿no? Pero ¿os vais a meter con todo lo de mi directo o qué? Gameplay feta. Es verdad que te aburre el gameplay. ¿Y esto? ¿Tengo que girarlo yo? No estoy entendiendo. Ah, que es al revés. Es una estrella de los J. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Jugar este juego. Es una casa normal. Ahora es un mierda. Ahora tiene personalidad. ¿Pruebo la llave aquí? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Vale, no va aquí. Todo guapa la casa, en realidad. ¿Qué es esto, tío? Todo el agobio. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Claro, pero piensa que es un símbolo muy chiquitito. Es que no puedo poner nada. Y no puedo poner nada con copy. Entonces es complicado. Si la mayoría de gente, la mierda esa tiene mierdones, o sea... Juego de mierda, chapitas de sub de mierda, overlay de mierda, juegos de mierda y pelis de mierda. No sé qué hacemos siguiendo a este tío. Yo dame la verdad. My mom wasn't much of an optimist. Ah, esto es lo del missing. She never stopped believing that my brother Milton was alive. Hay gente que tiene cosas guapísimas de emote sub. No me pongas excusa. ¿Como quién? O sea... Ay, lo vi de la democracia. Yo estuve, por ejemplo, el Silithur tiene un mierdón de motes. Y yo, Juan, tiene un mierdón de motes. Anug tiene un mierdón. O sea, Anug lo que tiene es, pues, es un hombre con tal, ¿no? Sealed up all the bedrooms. Diferentes colores, o sea. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Entonces Edie se vengó y hizo una cosa a la pared. No se te al juego, anda. Menos las estrellas. Como agüita, por ejemplo. ¿Qué tiene agüita? Bueno, que hay estrellas y punto. Las estrellas están guapas. ¿Esto de quién es? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with.
If she hadn't died in 1947. Me la pela, quiero buenos emotes aquí. Molly, 1900... No, quiero ver. 1937. No, que no quiero ver, coño. 1947. Ah, vivió 10 años. Buena vida. ¿Para qué más? También te digo, ¿eh? Estoy aquí porque los directos los carrilea el chat de I basados. spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Todo el miedo de cuarto, ¿no? Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ¿Qué hago aquí? ¡Ojo! Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Tira ahí. ¿Cómo tiro? Ah, que es para arriba. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Vale. Se viene. Claro, pero espérate un segundo. ¿No puedo salir? Pues nada. Quería ver el cuarto de quién era. Del tío. De su tío ha dicho, ¿no? Edith, Milton, Lewis. Esos son los 3 hijos. Down y Gus son sus padres. El tío Walter ha dicho. Aquí nadie se está enterando, ¿no? Ya no puede salir. Venus, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. ¿Walter White? Sí, aquí hacia la coca. Just like I had no idea where all this was gonna lead. ¿Y este cuarto de quién coño es? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ojalá estuviera ahí. A pensar que estaba ahí muerto. No es un bicho eso, ¿no? Ah, no, es un rollo de... Me quedé dormido en cuanto abriste el juego. Hombre, pues también viene bien, ¿no? Esta es la puerta, que se puede ver desde el otro lado, supongo. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Lo pone en la puerta. Molly, ¿no? ¿Lo ha dicho? Sí. Sois muy listos vosotros, ¿eh? Y no puedo salir. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. ¿Pero quién coño es Eddie? Yo soy Edith. ¿Quién coño es Eddie? Milton, Lewis, Down, Gus, Gregory. ¿Quién coño es Eddie? Ah, Eddie es mi abuela, ¿no? Es que también este árbol es un poco extraño. O sea, entiendo que Gus y Down son mis padres. Gregory es hermano de Gus. Sam y Walter son mis abuelos. Odin y Eddie, mis tatarabuelos. Y Sven y Igor, porque están a tomar por culo. Literalmente murió en el mejor momento. La vida no te había jodido aún. Claro, Molly, ¿qué edad tiene? Molly del 37 al 47. Ah, vale, Molly es la que acabamos de leer. Vale. Esta es la chavala que vivió 10 años. Tatarabuelos, ¿no? Son padres, abuelos, y Odin y Eddie, tatarabuelos, ¿no? Entiendo. Calvin, Bárbara y Molly son hermanos de Sam. O sea, esta es mi tía abuela, ¿no? Mi tía abuela Molly, que vivió... Molly Clips, ¿ah? Que vivió 10 añitos. Y le gustaban las estrellas y cosas. Diciembre del 47. Y ya está. Buenas pistas, también te digo, ¿eh? Ah, coño, aquí. December 13th, 1947. Ojo. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Guapardo la luz, ¿eh? Claro, y aquí el herbo, ¿no? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Normal que te murieras con 10 años. Es que ¿qué haces comiéndote...? Ah, pero que no estaba el bicho, ha dicho. ¿Y el bicho dónde coño está? Ultra Walk este game. My Halloween candy was all gone. Ah, es verdad, esta que tenía mucha hambre, no sé qué movidas, ¿no? ¿Me como el pez?
¿Puedo comer el pez? I thought about eating Christopher, but I held back. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena. La estrella no se come, ¿no? El bicho está en Arabia Saudí. ¿Por qué sigue vivo si están todos muertos? ¿Cómo? O sea, ahora estamos bien. Ahora estamos en el 47, ¿no? Entre el 37 y el 47. I kept eating and eating. También te digo, es que la pasta de dientes de niños está muy rica. Lo normal, tengo hambre, me como mi pez. A ver, acabo de comer pasta de dientes, o sea que... I ate a lot of things that night. Pero eso es de plástico, ¿no, niña? Sí, que cómo no se va a morir la niña, así que... Then I heard chirping outside my window. There was Trinos. a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Luego se quejan de los microplásticos. And suddenly, Ah, esta era. Esta era. Guapardo. ¿Cómo? Ah, con el R2 salto. Guapardo. ¡Fum! I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¡Todo guapo! Nah. No, tetaceta, no sé qué. Chupadme todos la polla. ¿Qué está ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Puedo bajar aquí? Sí. Salto aquí. Aquí. Nah. De picardo. ¡Fum! Momento burro. I jumped and I almost got her. Esto es que ahora mismo la niña está tumbada en el suelo, echando espuma por la boca de toda la mierda que se ha comido, ¿no? En plan, pop mexicano, ¿no? I could tell she was getting really tired. Que yo puedo ir donde me salga la polla, ¿no? En plan... O sea, no es... A ver, donde me salga la polla, ¿no? Pero que no está esto tan... ¡Qué guapo, en realidad, eh! O sea, no es como un caminito que sigue simplemente. O sea, te da toda la libertad. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Claro, este es el árbol. All I cared about was eating that mama bird. Este árbol es el que se veía desde dentro, ¿no? Todo guapo. ¡Tírate! No me deja. Tanta libertad no te da. Solo te deja saltar cuando hay un objeto al que puedes llegar. I gobbled her up. And suddenly, I was an Juegazo, owl. First, all I heard was the wind. Then Y I es- heard little teeth Y todas las historias son nibbling así, the grass. en plan... Fumada tras fumada. Porque aquí todo el mundo está loco. ¿Qué tengo que buscar? ¿Un ratón, ha dicho? Me había quedado frito. ¿Eh? ¿Eh? Conejos. Zumba. ¡Ay! Que he fallado. Vale, tengo que hacerlo como antes, ¿no? ¡Ahí estamos! Egoit, no mires. Bueno, esto sí no pasa nada, ¿no? I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. ¿Cuándo vas a jugar un juego I bueno? swallowed him Ah, up, váyate. and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Algo más grande. Deja de volar, deja de hacer eso. Puto asesino de píxeles. Esta niña siguió el tutorial de Jokercito con la heroína. A mama rabbit. ¿Cómo? ¿Un conejo mamá? ¿Dónde? Míralo, míralo. Fum. Que no un conejo de una mamá, ¿eh? She No, was no, almost contáis. too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Pues ni de coña, ¿no? And suddenly, I was a shark. Es como el juego este en el que te puedes transformar en cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no, de esto sí que no me acordaba. ¿Cómo coño me muevo? Se ha dado referencia. Tírale, tírale. Fum.
Es una señal que determinada la peli. And into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Se ha cortado, ¿no? Ah, mira, tenía más hambre que nunca. ¡Ojo! Dale ahí, dale ahí, dale I ahí. wanted fat, juicy seals. A ver, que me estoy volviendo loco. Píllale, píllale. ¡Pumba! Se convirtió en el sarnado. Flipper, and it tasted really good. Sádico el tiburón, ¿sabes? Solo le muerde la cola. Entonces dijo, yo soy el sarnado. ¡Ojo! Ah, mira, por ahí va. ¡Oh, cabrón! ¡El tiburón! Ah, mételo ahí de golpe. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. ¿Qué coño es esto? ¿Esto es una anguila? ¿Esto supone que es una anguila? ¿Qué coño es esto? Ah, pero que le tengo que dar al R2 para ir a la cabeza. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ah, vale, que soy como... Es Peter la anguila. Una polla. Es un tentáculo. Gente, momento hentai. O sea, todo raro la mecánica. Tú avanzas, le das el R2 y entonces tiras. Es Cthulhu, ¿eh? Cthulhu, I Cthulhu. was big, and I moved real quiet. Bueno, de hecho no se puede pronunciar, ¿no? Es grande, pero me moría sigilosamente. Oh, de mierda, chapitas de subs de es lo que estaba haciendo. Es chulo. No, pero no es de ninguna manera. Chulo. Chulo decís. O sea, de hecho no se puede pronunciar, ¿no? O sí se puede. Se dice Cuenca. Yo creo que Cthulhu. Pero en la mitología del señor este, ¿no se supone que es un nombre como impronunciable y de hecho si lo pronuncias lo estás invocando no sé qué? ¿No es esa la historia? Se puede, pero no es audible para los humanos. Eso. Se dice rejón. Por suerte que está aquí ya toca, que es el único que dice cosas con sentido. Claro, pero ahora mismo ¿qué está pasando? O sea, esto está pasando de verdad. Claro, y puedo enrollar el... Guapardo la física. ¿Esto está pasando de verdad? No existe acuerdo respecto a la pronunciación del nombre. Lovecraft lo transcribió como Cthulhu. ¿Cómo? Cthulhu. Y claro, en cada idioma, como pronunciaciones válidas, pero se conviene en la forma más apropiada. Nunca busqué cómo se llama el gato de H.P. Lovecraft. ¿Cómo? ¿Tiene esto mucho brillo? Le voy a bajar un puntito. Oh, no. Creo que a este monitor le tengo que subir el contraste, tío. ¿Cómo repite Cthulhu? Se escribe Cthulhu, pero se pronuncia I'm Cookie. Tío, ¿dónde está aquí la gente? Había uno ahí. Y por aquí no puedo subir, ¿no? Entiendo. Búscalo. Mejor no lo busques, no. Ah, no me voy a poner a buscarlo, cabrón. Ah, mira, ya hay alguien. Se llamaba Amy Cookie, el gato de... o el perro que has dicho. El gato de Lovecraft se llama la N Word con Hal. ¿En serio se llama Nigger? Así es, lo he dicho. Denunciadme. Todo falso si venimos de esa puerta. Dale. After the last passenger, I was still hungry. Tienes el paso. Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Voy a vomitarme. Vale, ahora sí que no tengo que darle al R2. Hostia, es que lo de antes era un coñazo. Vale, por aquí intuyo.
I slithered onto the sand. Yo es que no quiero que me llamen racista. Into an old pipe. No quieres que te pillen, ¿no? Me deslizé a la arena y la arena me llevó hasta una vieja tubería. Ahora voy a salir por un váter y se va a volver esto hentai. ¡Ojo! ¡Ojo, gente! ¡Se viene! ¡Ojo! Pues un váter. Ah, pero no hay ningún culito aquí. Claro, pero esto está... Ah, mira el final. Esto tiene trampita. Mira el final del tentáculo. O sea, es que no es un tentáculo. ¡Juego japonés! Voy a vomitarme, tú. Y esto supongo que será la casa de los Finch, ¿no? Estamos de vuelta. Oh, no, ya me acuerdo de esto. I got closer and closer. Y esto es el cuarto de Molly, ¿no? Y ahora está en el suelo echando espuma por la boca. O me voy a comer a mí misma. All my stomach started growling. Sí, pero ¿y ahora qué? And Es mi suddenly, polla si me I diera was 3 breathing. centímetros. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Esta niña está pinzadísima, ¿eh? Esta niña está loquísima, la niña, ¿eh? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would ¡Es have. furra! ¡Es furra! Es literalmente furra. Y por eso los niños deciden a la queta. Ojo. Mira, gatete. Ah, que tuve que salir. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Vale, ahora estamos en el cuarto de Eddie. Eddie es... Para ubicarme un poco. Eddie es... un hijo de puta. Ah, mi tatarabuelo. Bueno, tatarabuela, de hecho, ¿no? 1917... 1917-2010. ¿Cómo? Joder, tú. La visa. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Vale, Lewis... Ah, Lewis creo que es el que trabajaba en la fábrica esta de pescado. Lewis es mi hermano, ¿no? No preguntes qué hizo en el 79 y el 45. Imagínate, vivir desde 17 al 2010. Vaya fumada, en realidad. Her room was like a museum. O sea, no por el tiempo, sino por For la 500 época justo. years, En the plan. Finches have been famous throughout Norway for their fortune ¡Ojo! and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Hoy entierra las últimas víctimas de la maldición familiar. Su esposa, Ingeborg, y Johan, su hijo recién nacido. Ah, por eso había una hojita de Ingeborg, que es una mujer que tuvo que murió. Vale. Y Johan no lo ubico, luego lo miramos. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Joder, con los ricos, ¿no? Que se puso su casa en un puto barco. En el 37. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin A to the tomar por bottom culo. of the sea. Ah, y Odin's Odin daughter murió. Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Y Eddie, la hija de Odin, ¿Una? Su marido es Ben y la hija Molly. Vale. Uy, ¿me he salido? ¿O se acabó ya? Ah, vale. Odin Ah, vaya Finch is salido. the first to be buried in the new family cemetery. Vale. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Eddie, Odin.
Y no he dicho como Johan. ¿Quién coño es Johan? Ingeborg es la... Claro, Sven supongo que será el segundo marido que tuvo Eddie, ¿no? Al venir aquí. Luego Sammy Walter y no sé qué. Nada, de locos. ¿Cómo? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Apuntando ahí como si fuera esto... Johan no nació en teoría. Ah, vale, es un hijo no nato. Vale. Ciérrame. Apuntando cositas como en el Silent Hill. Lewis, del 88 a 2010. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Vale, sí. Que yo con los nombres son muy malo, entonces quiero revisarlo 45 veces. Mole Van beneath the Edie Finch did a big house. interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. El hombre topo. Murió con la madre mientras estaba preñada, según entendí. Johan murió con la madre estando preñada. Vale. En el When 37. Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Vale. A ver, espérate, voy a mirarlo otra vez. ¿Dónde está el coso? Great Grandma had always been the family's biggest fan. ¿Dónde está el coso que hemos visto? Ah, por aquí. Ah, no puedo volver a interactuar. Mierdonazo. The Mysteries of Death. Mira, uno de los itananitos. Guapardo. La botella de oxígeno, tú. No puedo venir aquí. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Bueno, coño, ¿cómo vas a decir que esta señora parece más joven que esta? Vaya palo a tu madre, ¿no? Ojo. Hostia, qué agobio esto, ¿no? ¿Para un baño? Hostia, qué agobio y qué asco, ¿no? ¿Cómo le pones esto al baño, cabrón? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Es que lo parece. A ver, la madre se ve mayor. Sí, pero más que la de señora 90. Yo le daba a la abuela. La ella tampoco, le echaba casi 100. A eso sí es cierto. Y si cago en el suelo, ¿cómo coño se limpia? ¿Te suele pasar que te cagas en el suelo del baño? Habría que mirárselo, ¿no? Eso, ojo, ¿eh? Con eso luego hay historia. Bueno, creo que es luego. ¿Y cómo salgo? Buenas, Floki. Si cago en el suelo, ¿cómo coño se limpia eso? Dice. O jugando a un jueguito de una familia que están locos todos. No sé cómo continuar. ¿Tengo que tirar para atrás? No. Es que esto está sellado. ¿Tengo que cagar para continuar? Ah. Y hace spoiler de la longoñeña. ¿Es spoiler en realidad eso? No, pero lo ha dicho, ¿no? Como que la familia siempre... ¿no? Como que se decía. There's a secret in this bathroom. Guapardo. It's in the last place you would look. ¿Eh? Y ahora para abajo, It ¿no? isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Guapardo. ¿Qué tal el jueguito? A ver, yo ya lo había jugado hace tiempo. No me acuerdo prácticamente de nada, pero lo recuerdo muy chulo. Y de momento me está gustando. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ¿Eh? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. ¿Qué rollo? Life is Strange.
sea, es rollo juego indie, rollo eso, pero es un walking secuelito. Es como el Gone Home, no sé si en su día lo vistes. Pero es de ir pasando por ahí y descubriendo, pues, los familiares de esta casa. Cómo murieron, cómo fue su vida, no sé qué les pasaba. En plan, de momento hemos I knew visto... Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. El tío Sam. Walter Sam. Y Sam tenía un hermano gemelo. Estéticamente, sí, estéticamente es muy parecido. Sí, ese I rollo. guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Eso sí. Como mi madre a mi abuelo tampoco le gustaba la historia. Calvin. Del 50 al 61. 11 años. Ah, claro, es el abuelo, ¿no? No es el tío. Remember my brother. Pero el By abuelo. Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Hostia, ya me acuerdo de esto. Estoy controlando el piececito. Oye, Joker, te has pasado en Discord, ¿eh? Me dolió. ¿El qué? Ah, vale, lo del Mother Exile. Aquí tengo... ¡Oh! Con un pie más. ¡Oh! ¡Qué My brother guapo! said he'd die Con before un he did joystick un another pie y murder, con el otro joystick otro. and he did. Vale, vale. Guapardo. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I ¡Es think gameplay! Calvin always wanted to fly. A mí es que tonterías es que me gustan mucho. Sí, pues es una película que se ha montado. But that day, he finally made up his mind to do it. Te va a I told him caer. going around was impossible. Esto es como la chica esa del patio, ¿no? Que dio la vuelta en la banda del patio. Hostia, me he dado, ¿no? Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Guapísimos. ¿Y yo qué te das? ¡Oh! The day he made up his mind to fly. And he did. Ojalá se parta la columna. A ver, tiene pinta de que se la partió. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Vale, entonces de momento tenemos la furra, el astronauta, el logo de la casa y yo. Nah, hoy no lo pasamos. El Sam es el abuelo y el Cami el tío abuelo. Y hermano gemelo de Sam. Claro, Sam es mi abuelo. Y Calvin es... mi tío abuelo, exacto. Y hermano gemelo de Sam. Claro, Calvi y Sam son gemelos. Cierto. Hola, ¿qué tal? Buenas, Jordi. Pues aquí estamos. After the funeral, Y el drogado Edie no lo wiped off tienes. Calvin's half of the room. Niño cabrón. Molly y Bárbara son hermanas de Sam. Sí, claro, claro. Obvio, obvio. Sí, Molly, Bárbara, Calvin, Sam y Walter. No, perdón. Walter no. Walter es marido de Sam, ¿no? Esos cuatro son hermanos. Y luego... Claro, Gus y Gregory. ¿Qué coño son Gus y Gregory? Hermanos también, ¿no? Y Gus y Dawn, maridos. Es que el árbol está un poco raro. Son gays. Sam y Walter. Sam es nombre de mujer. Bueno, también de hombre, pero... ¿Hermanos y novios? ¿Cómo que hermanos y novios? Ojalá. From Sam. Uy, ¿de ahí vengo? De ahí vengo, de ahí voy. Mom said Grandpa Sam Ahí enlisted vengo. at 18 and never set foot in the room again. Samuel y Samuel L. Jackson. No soy valenciano, pero si fuera valenciano estaría muy jodido, precisamente porque sería...
Las parejas son las hojas negras. ¡Ojo! Aquí para arriba, todo el rato le doy como a tirar. Las parejas son las hojas negras. Ahora lo miro. Pero hay hojas negras por todos lados, cabrón. O sea que Molly y Calvin eran pareja, ¿no? Porque hay hojas negras. Yo entiendo que Gus y Gregory son hijos y Gus y Dawn son tal, ¿no? En plan, como que están separados, ¿no? Y lo que no sé, ¿Kai? ¿Qué coño es Kai? ¿Quién coño es Kai? ¿Hojas qué? Las que tienen el nombre cortito. No, las que tienen el nombre cortito es gente que ha pasado algo. O sea, por ejemplo, Ingeborg es porque era la primera pareja de Odín, pero murió. Y Sven lo mismo. Sven es la primera pareja de Eddie. No está en el árbol genealógico porque biológicamente no está relacionado con el resto. En plan... ¿Es Kain? Es el marido de Eddie. Claro, claro, pero que es padrastro del resto, ¿no? ¿Y para dónde tiro? Ah, por aquí. ¿Esto está cerrado? Vamos a... Todos los Gregorys. ¿Qué dices? Es el padre. ¿Sven es el padre biológico de Sam, Walter, Calvin y todos estos? No, Walter no, perdón. ¿Sven es el padre biológico? ¿Y por qué aparece fuera? Igual que Ingeborg. Es padre adoptivo, ¿no? O sea, Eddie estaba embarazada de Odín. Ah, bueno, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿qué coño estoy diciendo? 37, 50, 40, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Claro, ¿y Sven por qué aparece apartado? Se casó con Finch. Porque no es Finch. Y Dawn y Gus... ¡Ah! ¡Cojones! Hostia, ¿por qué han hecho esto así? Vale, ya entiendo, o sea... Odín, que es un Finch, se casó con Ingeborg. Y tuvieron a Eddie. Eddie, que es una Finch, se casó con Sven, que no lo es. Y tuvieron a todos estos, hijos de puta. ¿No? Tuvieron a todos estos. Y luego... Sam y Kai, o Walter y Kai, tuvieron estos tres hijos, ¿no? Y luego Dawn y Sajai, que no eres... Claro, estos no son Finch. Vale, no lo estaba entendiendo. Te cuesta solo a ti. ¿Todo el resto lo estáis entendiendo? O sea, es como un árbol genealógico muy raro, ¿no? Se llama Dawn. Pero ¿cómo van a tener hijos si son...? Sí, bueno, sí, es bastante fácil. Chupando la polla. No sé, me parece como todo poco intuitivo. En plan, o sea, un árbol genealógico... Es un árbol genealógico, ¿no? Es que es como... Vamos, en el cole los hacía así. En el cole no se hacen así. En el cole no se hacen así. O sea, un árbol genealógico, de hecho, no se hace así. En plan, tú pones las ramas se separan y todo el mundo está en la rama porque todo el mundo es una familia. En plan... Yo los hacía así, pero tú porque eres un friki. Porque Sal le llama abuelo, no tío abuelo. A mí me enseñaron así. Yo sí que yo hacía. ¡Chupa de la polla! ¿Qué es este? Este es el Odín, ¿no? Vale. Ah, y esto es Bárbara. Bárbara, del 44 al 60. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Una puta locura de Dana, que están destruyendo Valencia. ¿Cómo? Mira, Bárbara. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Claro, esto es la planta de arriba a la cual yo no había subido. Ah, sí, sí había subido, pero no me metió en esta parte. Claro, aquí puedes explorarlo tú como te salga de la polla. Y esto está cerrado. Ah, tormenta, riadas, inundaciones. Vale, se está liando. Es que aquí no está lloviendo mucho. Esta es la polla también. La historia de Bárbara, pero hay gente que ha jugado a esto. A ver, lo pusieron gratis. Que ha destruido un pueblo llamado Letour de Heli. Hay 7 desaparecidos. Hostia puta. Liada pero descomunal. Ha habido un tornado y todo. ¿Qué dices? Hostia, no me he enterado nada. O sea, no me he enterado para nada. O sea...
Yo lo vi. Vale. Es que sé que hace 5 años lo pusieron gratis. De hecho, a la hora de buscarlo pirata, me salían solo vídeos de gente diciendo, está gratis. Pero como está gratis hace 5 años, hijo de puta. Vale, esto es lo que me he visto. Calvin y Sal. Pero tampoco es tan difícil de entender. Árbol genealógico. A ver, un árbol genealógico de toda la vida es así. Entonces yo lo que estaba intentando es como ver las ramas. Entiendo que también puede ser que soy yo un poco tonto, pero un árbol genealógico de toda la puta vida de Dios es así. Tú no dejas fuera a la gente que no tiene el apellido. En plan, la puta gentuza de mierda. Tú haces pom pom y se separa, pom pom y pom pom y pom pom, ¿sabes? En plan, no, es que si no tienes el apellido Finch, lo siento, pero no eres parte nuestra. ¿Que sois una secta, cabrones? Eso está mal. Pero eso está mal. Que van a estar mal, póndelo afuera. ¿Qué? No he visto un árbol así. No he visto un árbol así en mi puta vida. De toda la vida lo nuevo del árbol va arriba para empezar. Lo nuevo del árbol va arriba. Son sangre sucia. No, de normal los abuelos van arriba y lo haces hacia abajo. No pones a la gente chupa de la verga. ¿Y esto qué? ¿Esto qué coño es? Esto es Calvin y tal, ¿no? As a kid, I just assumed every house had peepholes este es el baño. rooms you weren't allowed inside of. Qué sucia. Ahí. Vale. Que yo soy tonto, ¿eh? Pero el árbol también. Kevin y Sven. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Sven. Ah, y Eddie. ¿Edith? ¿Se llama Eddie o Edith? Desde siempre los abuelos abajo. El punto es que no es tan difícil. Sí, eso es cierto, que soy tonto. Sí, te lo compro. Vale. Habría que volver a donde... Porque eso lo hemos visto ya. Tío, qué agobio en realidad, Pero también entiendo un poco el punto de la historia de la familia, ¿no? En plan... Hemos salido por aquí, claro, volvemos para adentro. Y si acoes. Edith eres tú y Eddie la bicha. Vale. Es que pensaba que había leído Edith. ¡Ojo! I always thought of Barbara as a child star. Vale, estamos ahora mismo en la habitación de Bárbara, la niña actriz. Oh, de mierda, chavitas de mierda. Porque suena tan tétrica la música. Todo tétrica la música, ¿no? Estos son retratos que hacía la abuela, ¿no? Dreadful Histories. $10. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Lo que queda de Edith. Porque la última Finch. Oh, Jack here with another ghastly tale. Guapísimo. America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Con la letra un poquito más grande, que estoy ciego. As a child star, Barbara was famous for her scream. Guapa todo esto, Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. ¿Es Mongol? Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Si quieres Mongol. Okay, I'm hearing frustration, but I'm Migo. not hearing It's terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right.
Also, I loved your delivery on that. Parece un Why is your listening basement esto. door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding Vale. until finally the key pops out. Vale, hay que hacer eso y pillar la llave. I'll be back in a sec. 20 minutes. Lo mismo dice. El mismo tipo de persona. Hadn't returned. So Barbara went to look for him. Bueno, Smigol se limpia un poco más, ¿no? She reached for the music box. Estoy todo guapo, se ve como... Found the key. She listened for Rick, but the house was Ah, para el silent. sótano. ¡Ojo! Esto lo estoy jugando yo, ¿eh? Una locura esto, ¿eh? ¡Ojo, la música y todo! Nah, esto es godísimo, ¿eh? She found Rick's crutch and imagined the worst. Que tiene copy. Bueno, como muchas cosas que pongo aquí. ¡La música, la música! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué difícil! Pero esto es goti, pero de cabeza, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Míralo! ¡Míralo! Que todo tiene física. ¿Que tiene física? ¿Todos los objetos de la casa tienen física? Claro, como no le puedo pegar con nada. ¿Y esto? A estas barras no. ¡Guapardo! Este canal no respetamos la propiedad intelectual, justo. O sea, eso no existe. Eso es un invento del capitalismo de mierda. Here is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Claro, es que la historia literalmente es la de Halloween. O sea, no literalmente, pero de un loco que se escapa y no sé qué movidas, en plan... Esto es el corte que se ha pegado el padre. Eso te llevas. 26 películas que has puesto no tienen cómic, claro. Voy a reportar. It rattled and grew still. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help la de you Myers? find Sí, your sí. scream. Well, I'm not Sí que se scared, escapa de un Rick. psiquiátrico, ¿no? I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused. Bueno, está hablando de una banda de que hace años se había She escapado no sé threw qué, ¿no? him out, but she kept a little something to remember him by. Oscar Mayer. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay. Debe vendrá los coming escapos y up, nos meterá un but if this is a puñetazo. trick, you're dead, Walter. Tómalo. Ah, ojalá la ventana. ¿Ves? A esto me refiero, tío. No es una pena. Entiendo que este tipo de juegos no os guste, porque este tipo de juegos entiendo que es, pues, al final son Walking Simulator y... Ah, verá, no. Esto no tiene físicas. Claro, le han puesto mucha física a lo de abajo para que te entretengas dándole a hostias, pero no el resto, ¿no? Perdón, entiendo que este tipo de juego no os mole. Pues para las hojas, sí. Pero, tío, al final la de recursos que puedes utilizar en un videojuego, tío, y todos los videojuegos son iguales, tío. Por ejemplo, esta parte del cómic y tal, me parece la polla, tío. Y aplicado a otros géneros y otras movidas y otras mecánicas, podrían salir ideas todo guapas. Pero no, todos los juegos son ABC, 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 tío. Voy a meter un palazo al niño, no se lo va a ver ni venir. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Lo Island encontré police describe completo. the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite
smashing. Claro, en vez de con un cuchillo, haga lo que tenía que darle. En vez de con un cuchillo va con un gancho, ¿no? Sabes mucho del tema que sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her Exclamación ¿cómo? beautifully. Vale, esta es la habitación de Molly. Salimos por la ventana. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Tengo que ir por detrás y meterle un palazo en el culo. The door hadn't been opened in years. The hinges grow. No entiendo el juego, no se explica bien. Esto es Gotis, sí, venga. Vais a decir, esto es Goti No, tampoco motivéis con la exclamación mierdas. Bueno, eso en realidad, si lo ponéis, al final. Bien. Si lo vais a poner con la exclamación, o lo vais a poner vosotros. O sea, que realmente, ¿qué coño importa? Un puto niño con L me ha reventado la puerta del coche. ¿Cómo? Ah, con una L. Con una L, un porro. Para mí es una peli chula y ya. Y ahora no está, ¿no? Claro, es justo, es literalmente como Halloween. Y ahí empieza justo la segunda de Halloween. Ojo. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Final Barbara rarete. Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Esta es la historia de Bárbara Rey, ¿no? Lo que me he perdido la parte del rey, pero bueno. Se ríe como tú. Maybe what Edie saw was a happy ending. Un juego chulísimo, sí. Digo algo que ya no me he enterado. Vamos a darla. Ah, digo que suena. Sonaban como pasos. ¿Eso es una pizza? Es un... Sí, venga. Está la tarta del 28. Porque Bárbara en el 69, 68. Entonces está. Es una galleta. Bueno, una galleta me da igual, pero ¿está eso desde los 70 o qué? Bárbara Street. Esto es del 11S, ¿no? De hecho, ahí están las dos torres y ahí el avión, ¿no? Bueno, referencia.
Soy yo detrás 9. 69. Lo que sea. 69 era. Bárbara Stripper. ¿Cómo? Vale, ¿puedo abrir esta? No. Pero ya me voy, ¿no? O... No, ya está todo, ¿no? La historia de esta señora ya está, ¿no? A mamar la parla. Y ahora habrá que coger la llave, supongo, y sótano. Vale. Bárbara Stripper. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Hay manera de bajarla. Oh, mira, que me veo el cuerpo. Raro, ¿eh? Qué gorda está, verdaderamente. ¿Qué payases? ¿Qué haces? Vale. Ojalá hubiera ahí una manchilla de sangre de lo de la oreja. Sí, pero esto es extraño como bajar las escaleras. En plan, todo mal hecho. ¡Ojo! Aquí hemos estado. ¿Veis cómo es walk? Ah, vale, digo, ¿qué coño suena la lavadora? El aire, ¿no? Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Y esto es de Sven. ¿Qué es? Esta es Sven. Ah, Sven, mi tatarabuelo. Una gorda en mi videojuego con este mote o alguien que tenga permiso. ¿El please no está? Ah, el please lo quité porque no lo usáis, ¿no? Fíjate lo que habéis tardado en daros cuenta de que no está. Carrying packages. Bisabuelo. Ah, verdad, perdón. Tatarabuela es Cari, ¿no? Kay y Sam, supongo que será. Sí, sí, tatarabuelo, lo que sea. Y yo sí, ¿ves? Que sí, el play. I thought maybe she was hiding presents. Te lo he pedido muchas veces, sí, venga. Carga la tatarabuela, es que hay mucha confianza. A ver, que si queréis lo meto, o sea. Pero es que estamos a punto de llegar ya al límite otra vez. Voy a tener que hacer otra vez limpieza. ¡Fan! I remember asking Mom once about where Walter had gone. ¿Os acordáis de que decían que en esta casa a lo mejor había un tío topo viviendo debajo de la casa y no sé qué? Pues eso. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, No me acuerdo. But... I think it's that none of us has gotten very far. Walter. Vale, Walter es uno de mis tatarabuelos, ¿no? O sea, no, perdón. Es un tío tatarabuelo. ¿Cómo se llama eso? Antes eras tú. Así empieza la peli esa de Cloverfield. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. El tío tonto. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. ¿Y hay temblores aquí abajo? ¿Por qué? Ahí. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Hay muy charradores hoy, ¿eh? I always expected to be dead tomorrow. Querías hacer de los que tienes But como if you 3 wait long enough, you get used to anything. O tú ya hacemos gestión de los emotes, o sea... ¿Vosotros menos del juego? De Even emote, the monster el canal on general the de other disco. side of the door starts to Mira, feel eso no es mala. Sobre todo ahora que... almost friendly. Es que no sé si hay alguien que tenga para poner emotes. ¿Voz? And then one day, everything just
stopped. 2005. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Me lo pueden enseñar a vivar toda su puta vida. Que es un listi. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Ojo, ¿me piro? 30 años estuvo. Por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Vamos a la puta. Mira, lo que me pones arriba por el culo. Uf. I know it's out there. Tiene que oler bien el búnker, sí. Sé que está ahí fuera. Whatever killed Barbara. Está bien que cada uno tenga su tipografía, en plan. Lo que fuera que mató a Bárbara. Ah, Bárbara, la que acabamos de tal. Y a Molly. And Calvin. Y a Calvin. El astronauta, sí. Claro, porque ahora estamos con... ¿Walter era? Sí, ¿no? Maybe this is all a mistake. Claro, está hablando de sus hermanos, en plan. Has quitado el 11S. Hombre, claro, porque... But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Claro, se ha metido en el búnker para huir de lo que mató a sus hermanos, Whatever's ¿no? out there, I want you to know I'm ready for it. Vale, vale, entiendo el punto. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Claro, porque a Bárbara, ¿qué coño la ha matado? Eran monstruos. Sí, a ver, lo de Bárbara es como un cómic de 200 que hicieron hablando de su muerte, ¿no? En plan. Y guardaron eso en concreto porque tal. Sí, Santiago Piñero, podemos restaurar que... Pero igual que a Molly, ¿qué coño la mató? En plan. Hostias. Hostia, no me acordaba de esta. Walter, del 52 al 2005. Joder, con la puta Renfe, para un día que llega pronto. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Este está claro, sí, este está claro de que le atropellaron un puto tren. Pero a Molly, por ejemplo, dice que había un bicho debajo de su cama, en plan... O sea, es que no sé si las paranoias de esta gente eran de verdad. O sea, Molly no creo que se pudiese convertir en animales, ¿no? Cine, muy guapo, la verdad, muy guapo. Es que todo deprimente esto, ¿eh? Imagínate vivir aquí. 30 años. Y te metes un pasillo. El baño. La cocina, ¿eh? Y ya está. Molly esa creo que se envenenó con el muérdago que comía. Ya lo dinaba, puede ser. Ojalá ya. Eso eran los temblores. Claro. Era el puto tren pasando por abajo. Claro, así decía. ¿Temblor de qué? O sea... Entró en la dimisión de Zulu y borró su propia existencia. 800 al mes en Madrid. Eso es lo que estaba yo esperando. Mucho habéis tardado, ¿eh? Me estáis decepcionando. 3000 en Madrid. ¿Quién da más? I don't want to make the same mistakes she made. Hostia, esta es la basura que tiraba, tú. O sea, aquí también bajaba a veces, ¿no? Trying to bury something that's still alive. Denny Arzul. Trata de enterrar algo. Vale, es para allá, ¿no? Sí. Now that there's only one of us left. Solo es en 30 años. Era compost, lo reutilizaba y se lo comía. Pero sí, en realidad. ¿Te imaginas? Eso en realidad es un pozo de 45 metros de profundidad. But now I'm worried the stories themselves might be the problem.
Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Walter. Y un tren. Vaya graciosos, ¿no? Eso sí que debe doler que da gusto. ¿Y esto? Y salto. Aquí me falta mapa, ¿eh? Pero ya está, ¿no? Tengo que ir... ¿Por aquí se va a algún lado? Salta cobarde. Ah, por aquí. I don't know if I should even be writing this. Ah, ¿es una silla que ha salido volando o qué? Toma flip. Guapísimo, ¿eh? Ahora saltas y resulta que el fuego es una silla. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Guapardo. ¿Quieres llevar el árbol bajo la silla? Ah, claro. Claro, claro, seguramente sí. Claro, claro, seguramente sí. Cierto, cierto. ¿Se entiende? Ahí estamos. Aquí no hay nada, entiendo, ¿no? Tampoco voy a poner aquí a investigar como un loco. Tío, qué manera de subir, tío, las escaleras. Pom, 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 pom. Más saltitos. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. ¿Eh? Ah, de hecho no había... ¿No había uno que fumaba porros en la torre? O que tenía cuarto de fumar porros como mínimo. Uno de los hermanos de este, creo que era, ¿no? Yo. Perfecto. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. ¿Tienes que comprar el derecho del juego? El del pescado, sí, el del pescado. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? No sabía ni que había DLC. ¿De qué coño va el DLC? A ver, no tengo que comprar ni el juego. Voy a tener que comprar el DLC. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Cementerio de 3 of mascotas. the gerbils are mine, and 2 had been my fault. ¿Que habla catalán? Sí. Vaya nombres de mierda, ¿no? Zurpi, Lurpi. Zurpi, Lurpi, Furpi, Churpi, Burpi. Este es de Yados. Durpi, Durpi Jr., Lucy, Daisy, Charlie, Tucker, Coco y Zoe. Del 88, el 74, el 62, el 52, el 92. Podrían ser los enanos del Hobbit. Bailey. ¿Bailey es una persona? Ah, Bailey. Bob, Oliver, Christopher, Shadow y Chachi. Hay un cartel tumbado, ¿no? Bailey, del 59 al 72. Esto también es un animal, ¿no? Entiendo. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. ¿No tienes comprado el juego? Entonces, ¿cómo estás jugando? Ah. Es que lo dieron gratis hace 5 años y lo cogí. Porque dije, yo en 5 años seguramente quiero hacer un directo de este juego. Entonces, pues... Molly Finch, nacida el 11 de diciembre del 37. Muerta en el 47. Claro, Molly la de la furra. Luego el astronauta, el que salió volando. Sven, el que construyó la casa. Eddie, que este no es...
¿Ves? Pero ¿ves? Pero Sven sí que es un Finch. Claro, lo que entiendo es que las hojas están separadas porque... Claro, pero también hay hojas pegadas. ¿Por qué separadas y pegadas? Pero entiendo que el punto es que lo que le pasa a esta gente, a esta familia, solo le pasa a los Finch, ¿no? Edith Finch, 17 al 2010. Walter Finch. Walter, ¿quién era? Ah, Walter, el que estaba bajo tierra. ¡Qué guapo! Claro, esto es el... ¡Qué guapo! Es que son hermanos y tuvieron hijos. Durísimo esto, ¿eh? Y Bárbara, la estrella de cine. Cinema, tío. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Claro, este es Odín con la casa antigua. Y luego... Estos supongo que son... Estos son Ibai y Masi, ¿no? She could see it poking out of the water at low tide. Ah, mira. Ah, que se hundió ahí justo. Y yo que cito el DLC es un miembro extra de la familia Finch. Droste. ¿Qué es lo que les pasa exactamente a los Finch? Que todos han muerto de formas como muy raras. Y se han creído que la familia tiene como una maldición. Y la chavala está diciendo que a lo mejor no es tanto que haya una maldición, sino que hemos repetido tanto durante tanto tiempo la maldición que nos la hemos acabado creyendo. Una polla como un poste. Edie said she dreamed about the old house every night. Claro, yo pensaba que la casa estaría como más lejos. ¿Y ya está? Sí, ¿no? Así no me deja ni mirar. Una polla como un poste. Joder, qué haces. Claro, este es Sven Edie's side was always easier for me to y mi understand. tatarabuela, ¿no? Ah, es por aquí ahora. Vale. Sí. Sí, no tengo ni idea. Sí, no But sé the ni a qué older estás I jugando. get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Vale, Sam Finch, que es... ¿Quién coño es Sam? Ah, vale, tatarabuela. Claro, Sam, ¿quién coño era? Ah, no, Sam no sabemos quién es. Sam, Gregory y Gus. Gregory, Gus y Dawn. A Dawn que le den por culo, ¿no? La maldición con sanguinidad superior al 30%. ¿Estás prestando atención? Sí, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Ese es Odín. Y esos son Eddie y Sven, ¿no? ¿Entiendo? Es el de Breaking Bad. Y está Walter también. Tienes a Gus, tienes a Walter, ojo, Y Dawn es el hijo de Walter. Her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Esa broma no ha tenido gracia, Y Lewis Finch. ¿Qué es? ¿Qué coño es Lewis? Ah, mi hermano. Al 2010, 2003. Vale. No os riáis, no ha tenido gracia, no soy un chiste. Soy feísimo. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. Vale. And find everything out for myself. Es verdad que no es un chiste. But looking back on it now, Aquí es donde hemos estado con el gatete. Este es el árbol, ¿no? Ahora en serio, ¿sabes que me suele gustar decir que el juego es una mierda por los jajas, pero este de verdad que se me está haciendo cuesta arriba? A mí me está gustando, la verdad. if Pero she también told me entiendo que there es was un going to tipo be de juego so un much poco... climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. No sé, me parece que tiene mecánicas e ideas hiper originales. O sea, lo del cómic me ha parecido la puta polla. O sea, mato por la tarde
miles de canales en Twitch jugando a infinidad de juegos interesantes. Y aquí estamos, con esta máquina. Ah, no está gorda, está embarazada. ¿Ha dicho algo de que está embarazada? Es preñada y anda su... ¡Ha dicho que está embarazada! ¡Y me lo pierdo! 22 semanas. Vale, lo que está escribiendo se lo está escribiendo a su hijo. ¿Pero la veis gorda? No es simplemente la... Bueno, a lo mejor sí que tiene barriga. Pero es simplemente la perspectiva, ¿no? En plan, tiene como... Claro, bueno, 22 semanas. Ah, 22 semanas, tú. Lo he escuchado yo. Pero sí tiene barriga, sí, en realidad sí. ¿Y cómo subo? Joker lo acaba de decir literalmente ahora. Gente, estoy atento al chat y atento al juego y a la paja crema que me estoy haciendo aquí por debajo de la mesa. No puedo estar a todo. No puedo estar a todo, o sea. No puedo estar a todo, no puedo estar a todo, no puedo estar a todo. Esto me pierdo esa frase, me cago en mi puta madre. Ya no es walk. ¿He escuchado? Lo he escuchado yo que no estoy ni mirando, claro, pero yo estoy leyendo también. ¿Ves? Eso me he enterado. Porque también estoy hablando. Si es que muchas cosas. Si vosotros supierais. ¿Qué acaba de decir? Pero la pava te lo cuenta al oído. ¿Qué es esto, tío? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. What? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? A ver, a escuchar a una mujer hablar de oído. ¿Embarazada? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Claro, pero quiero echarla así. Bueno, vamos a echarla así. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. ¿A que va a sacar fotos la niña? ¿De qué? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. ¿Qué coño le va a echar una foto a esto? ¡Fotón! Vaya mierda foto, niña. Espabila, ¿no? Que claro, así está todo borroso. ¿Le tengo que echar la foto a algo exactamente? El Toem. Toem reference. ¿Is this a Toem reference? Tendré que echarle una foto a algo concreto, ¿no? Entiendo yo que es el punto. Pero no sé a qué. ¡Ojo! Aw. Vale. Saca foto aquí a esto. Vale, no puedo girar más. Ahí a lo mejor hay algo. Ah, mira, gaviotas. No ha dicho nada, así que no era eso. ¿A qué coño tengo que echarle la foto, tío? Definitely should not have drunk all that coffee. Ah, mira. Hold still while I take a picture of you. Hi, Day. That's a keeper. Date la vuelta, papá. A ver esa pollica. Like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. ¿Este es Sven, el padre? Fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you Joder, want to te la polla, chill out? joder. Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Fotón ese, Last time I was with my brother Calvin. Dad! Good eyes, Dawn. You
Before you take the shot, let me get a picture of you. Masturbándote en un Mercadona. Esta. Otra pregunta, ¿qué cara pondrías? Dad, I... Just breathe. Let me get behind you. ¿Me ha matado un bichillo? Vaya hija de puta, Do I ¿no? have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Fuerte es pegar. Keep yourself squared up. Oh, Great shot, Dawn. tiene Emma, ¿eh? La niña llorando y el padre se hace un selfie, tío. Uy, ¿qué padre es este, tío? I'm proud of you, Ah, Dawn. coño, que tengo que correr para allá. Remember that, Guapísimo, pero mirad esto, tío. ¿Cómo vais a decir que este juego... También entiendo que es un juego que visualmente por uno llamativo. Pero me parece la polla, tío. Just Le das al focus on the R2. camera. Try not to think about. Pero es con rifles, América. ¡Hostias! Momento yacas, ¿eh? Hostia, me he quedado Molly's cuajadísimo, no me lo stories, esperaba. That's the one I wish most that my mom Ah, vale, had era told Sam. me. ¡Hostia puta! Vale. Entiendo que hay historias como esta, que yo entiendo que sí, Sam murió así, pero porque se sabe, porque la historia se conoce, y luego hay gente como que hay como leyendas, ¿no? Como lo de Molly, ¿no? En plan, se dice que murió, pero realmente... O la de Bárbara, que es como han hecho cómics y se dicen cosas, pero no se sabe exactamente cómo fue, ¿no? Una noche en el campo acaba mal por un mamífero cornudo. Vale, y claro, ella estaba con... Ah, con mi madre. Estaba con Dawn. ¿No? Con Dawn, intuyo, ¿no? Estaba con Dawn. Kay y Sam son tus abuelos. Kay y Sam... Claro, Kay y Sam era mi abuelo con mi madre. ¿No? Porque Gus, entiendo que es un hombre, y Gregory también. O sea que la única hija puede ser Dawn. Y Sanjay, supongo que era mi padre, ¿no? Pero que no, que lo jodan. Imagínate ser la niña, Dios, te quedas traumadísima, ¿eh? Dawn, la niña es tu madre, claro. Gus y Greg son tus abuelos. Claro. Claro, son 3 hermanos. Gus, Gregory, Dawn. Y los padres son Sam y Kay. Sí, ya, ahora sí lo entendí. Dawn, Gus y Gregory son hermanos, claro. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Claro, o sea, pasas el mal trago de cargarte. Ojo, me está hablando la entrevistada. ¿Me tienes abandonada? O me tienes abandonada. Si ya hemos hablado, ¿qué tal? 7:30 de mañana, entrevista. Casi 3 horas en directo, pero lo entendió. Coño, cuando ya me habéis dicho lo de las hojas, ya lo he entendido, hijo de puta. A las 5 sale. Entre que llega a las 6, entre que encendemos, 6:30, 7. No entiendo el juego, no se explica bien. Esto es Gotti Sirek. Bueno, eso, que el mal trago de cargarte un animal, más el de que se muera tu padre. Bobo combo, ¿eh? Claro, hemos entrado por esa ventana. Ok. Encendemos una lucecilla o algo, ¿no? Está haciendo anoche. Está guapo. Kai. ¿Quién coño es Kai? Ah, su mujer. Son cosas de su mujer, entiendo, ¿no? Y estos vivieron durante del 50 al 83. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Esto entiendo que está cerrado.
literalmente el Gone Home, pero como mejor, ¿no? En plan como más pulido al concepto. My mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Porque es lo mismo, es una casa en la que hay un misterio, entrar y mediante lo que vas viendo ir descubriendo qué ha pasado y tal. O sea, es el mismo concepto. Vale, ¿y ahora dónde coño estamos? Gregory. Este es uno de los hermanos, ¿no? Sí. Hijo de Sam, hermano de mi madre. Es mi tío. Ah, este es el que murió. Hostia, esto es toda la pena. Esta la recuerdo muy chula. Pero esto toda la pena, tío. A verlo. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Este es durillo, sí. Like something funny was happening, but only he could see it. Esta es la rana que hemos visto antes. The rest of us don't. Ah, God. Acabo de hacerte un emoji. I wish he could have told us about the world. Imagínate, Hey, there's so much I don't understand about Gregory. About everything. Que lo mata, Joker. But I know what happened wasn't your fault.
Claro, entiendo que esto es el padre escribiéndose a la madre, ¿no? I'm sure he's happy. Está bien la criatura. El dragón, ¿eh? And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Como que buena suerte. Como que buena suerte. Claro, Sam a Kay. Gregory. Del 76 al 77, un año, tío. Supongo que así administraba su reino Carlos II de España. Ah, eran los papeles del divorcio. Ah, estoy imbécil. Eran los papeles del divorcio. Ah, claro, digo, ¿cómo que buena suerte? Vale. Hostia puta. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Vale, este es Gus. Gus, hermano de Gregory y de mi madre, mi tío. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad ¿Qué parece idea. esto lo de los judíos? Our father never hit us kids, Ah, vale. at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Claro, lo malo es que si lo pillo no se lee, ¿no? Me pareció leer divorce. Sí, tiene sentido que sean los papeles del divorcio, o sea. ¿Cómo? Ah, es para darle la vuelta. Guapardo. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. Es que lo de poner el texto en blanco, Mari Carmen deja de ver de nuevo, déjame de ver de nuevo a los hijos. No entiendo dónde... Pumba. Esto es falso esto. ¿Te pasa algo con esto? Eran los papeles de Bárcenas. Ah, vale, aquí. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Para ti, papá. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Y todos los humanos se metieron en la carpa. Otros humanos, tío. Ojo. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Tu padre es que era un putero, ¿eh? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Uno menos. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Un putero.
Vale, Gus, ¿de cuándo a cuándo vivió? Que no se lee ahí. Del 69 al 82. Ok. ¡Ojo! Venga, embarazada, dale. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Puta casa de esquizos, ¿eh? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Casa de crisis de los 30 deportistas. De los 30 deportistas. Down y Sajay. Claro, estos son mis padres. Ah, que encima soy medio india. Madre mía. Claro, míralo. Ay, qué asco. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Down Finch. Back Fly to India. Del 87. 10 maneras de enseñar. Ah, vale, Christian Thinking, había entendido. Pensamiento crítico. Aquí no será una mierda. Tú decepcionado. Hostia, luego que si Dios no castiga 2 veces, ¿no? Flauta de pan. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Luis era el mayor. Tío, ¿el de Missing quién coño es, tío? Supongo que será... Porque dijo que mi madre tenía... Supongo que será Milton, ¿no? Porque Lewis sé que murió. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ay, el padre murió. I'm sure Edie was happy to have her back. ¿Peruanos? Esto es WoG extra. WoG nivel 2. See kids in the house again. Claro, y Milton es el que tiene escrito por todo. O sea, Milton se ha metido por todas las esquinas de esta casa. Y Lewis. Ah, y Down. Milton, Lewis y Down. Mi madre. ¿Y yo no? Ah, Edith. Ah, ya decía yo. Y al padre que le jodan. ¿Qué pone aquí? Basil, 6, Theme. Ah, Mint es menta, ¿no? Supongo que son los tipos de planta y tal. Acordaos luego para pasármelos. Es que ahora mismo tengo que tabular y todo y me da un perezote. Si no, pasármelo por el disco, si me lo pasáis y luego al final abro y los meto todos. Pues está chulo. Flooters. Se llama Flooters. And for a while, things were good. Almost normal. Pensaba que era otra cosa lo de Flooters. Además, no tenéis el peruje, cabrones. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Claro, del 92 a... Quita, quería hacer zoom, no quería meterme. ¿Cómo se mete un GIF en 70TV? Hostia, bueno, igual que el resto, ¿no? Te vas a emotes y a subir, ¿no? Solo que te pedirá tamaño y tal. Claro, Milton no sabe cuándo murió porque ha desaparecido. En plan, los carteles de se busca que hemos ido encontrando son de él. Quiero hacer el emote de la flauta de pan. Panchitada. ¿Esto qué coño es? Ah, claro, este es... Ah, Milton... Ah, yo pensaba que era Jewish. Milton es el que digo. Ah, y esto es referencia a otro juego de la misma gente que me dijo... Que me dijisteis alguno. No me acuerdo de quién era. Temón, sí. Este es el del primer juego. Vale. Sí, porque el diseño es parecido, ¿no? El castillo, toda la movida, ¿no? Sí. ¿Fuiste tú que me dijiste, Chicheno? ¿O que lo sabes sin más?
guapísimo. Checheno cabreado se llama. Milton Finch in The Magic Paintbrush. ¿Cómo es esto? Así, ¿no? Oh, paro. ¡Hacho! Es murciano el del cuadro. Bueno, o extremeño, ¿no? Era. Y desapareció. Ah, por el de mote. ¿Qué mote es ese? I was 4 when Milton disappeared. Vale, sí, lo que yo digo sí que es Lewis, ¿no? Está guay que haya cambiado el dibujo y tal. Ah, vale. ¿Es de pago o es de qué es? También lo quiero. Ah, vale, digo, no anda la niña, se desliza. Ahí. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Esto es chulo esto. Muy guapo, muy cortito, no me acordaba. Supongo que por lo corto que era, pero muy Whatever chulo. Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Cinema. Y el Fabio, no, el juego se me está haciendo cuesta arriba. Fabio, espabila, tío. Te has tragado 6 horas de un juego en el que echaba fotitos de mierda. Y me vas a decir que esto... Anda a cagar. ¿Qué le está pareciendo el juego? Supongo que para muchos ZZ. De hecho, mucha gente se habrá pirado, ¿no? Y ya está, nadie más por Milton. A la gente se la pelaba. Bueno, que se vaya a hacer sus cosas. ¿Hemos salido por aquí? Sí. No. ¿What? Edith Finch. ¿Yo por dónde he venido? ¿Por aquí? Buen diseño de mapa, ¿eh? Claro, yo he venido por aquí, ¿no? Claro, bajas, tiras para allá y luego por aquí. Eso guardo. El de las fotos sí que era mierda. A ver, las fotos al final no tiene historia. Es como, pues, la mecánica esa. Y también que me distraía y si no sé qué, pues tardamos un montón. Porque la culpa siempre es vuestra. Edith Finch, mito, la maldición. Este es mi tatarabuelo, ¿no? Historia, el que hizo la paja, que inventó la paja de crema. Para mí es un juego chulo y ya. Tampoco entiendo el fanservice gratuito, por ejemplo, un tentáculo por la puta cara. Mira Españita ahí en el centro, como tiene que ser. Hecho o ficción. Claro, es un poco con lo que juega el juego, ¿no? De Sven, Odin. Lewis Rules. Claro, y la gracia del juego es decidir si las historias son de verdad o no, ¿no? Claro, que juega con eso, con que... To teach and to learn. Down Finch. Ah, mi madre era escritora. Igual que en el Gone Home, que el padre es escritor. Devuelve el 11S. Oye, Juan, he empezado a hacer ASCII Art. Me gustaría pasar uno de mis diseños por el chat para que opinases. Pero no sé si los criptoplacistas de los mods me van a meter. No, aquí, joder, pasáis siempre cosas. Pero pásamelo... No, claro, no sé si vas a estar luego. Pero pásamelo luego o déjamelo por el Discord. O pásamelo otro día que vayas a estar, lo que tú quieras. Pero ahora para no cortar el jueguito. Me lo quiero quitar, o sea, me lo quiero quitar de encima. Me parece que no me está gustando, pero sí, por el chat pasad spam de cosas vuestras, cosas que hagáis. Me la pela, o sea, no hay problema. Esto es como una sala que tenían ellos, ¿no? Para hacer el puto gilipollas a los niños. Metado a ti te lo da eso. Ah, no, la escalera es para arriba. Yo he venido por aquí y no he visto nada de esto. Yo soy una mierda con patas, ¿no? O sea, es por aquí. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Hostia, buen culo, ¿eh? Claro, pensaba que... Claro, no estaba entendiendo a qué After he graduated, he just spent more and more I don't time love in his you, room. Until Mom got him a job at the cannery. Suerte que no se está viendo en el directo. Pero buen culo, buen culo. ¿Femboy o chavala? Ah, este es el que fumaba porros.
Que lo guarde para el próximo Deadland. Y ese timeout, que tú 500 segundos. Míralo, el porrista. Es literalmente mi cuarto. Room smelled very, very familiar. La música. That part of him lived on. No puede ser como más. ¡Hostia! ¡Tenía la Play! Mira tú, tenía la Play. Reyó, Ah, mira, He la was bandera de so India. proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. ¿Por qué preguntas? Porque si es mujer no me interesa. Siempre igual, dictadora, tú. 143 horas. Dormir. Lewis Finch. Una carta de Down. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Nah, esto es Being God, sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Al recuperar la sobriedad, cuando Luis percató por primera vez de la monotonía de su vida diaria. He kept working at the cannery. ¿Ves? Es que dejar los porros. He withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Está muy guapo. ¿Llegaste al familiar drogata? Sí. Su mente empezó a... wander. Ah, que lo manejo. Ah, hostia, qué guapo. Qué guazo, tío. Con una mano manejo el pez y con la otra manejo lo otro. Hostia, tú el TDAH, tú. I asked him to describe it. ¡Qué guapo! He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Ciélagos. And toads. Sapos. Como vosotros. And things that have not names. Qué guapo. He knew it was all in his head. La sensación está guapísima, en plan es como... But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Ya lo de los pescados ya lo está haciendo en modo automático, en plan. But he found something more. Ojo. I worried about him then. No había un pescado y he hecho así con el brazo, en plan. Daydreaming at the cannery. ¿Cómo subo? Ah, por aquí. ¿Por dónde voy? Ah, por aquí, coño, estoy imbécil. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Salería, pero estoy demasiado win ahora mismo en el juego. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Le llamaré peruanito. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. ¡Guapísimo! Then he made musicians. ¡Vámonos! Los proletarios vivos están empezando a enviar a Asti como apoyo a mi censura. ¿Le pongo peruano o Perú? Peruano. And songs for them to play. He talked about starting a band. Que vaya culo, tú. Para que me estoy poniendo malo. And he was always humming something.
day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Se volvió esquizo, vamos, literal. Se propuso para las elecciones de alcalde. ¡Vámonos! They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Qué guapo, ¿no? Lewistopia. A perder la mano, ya verás. Conquer a city, then immediately push on. Vamos. Nueva Villa. St. Louis. San Luis. He Luisito started comunica. drifting away from our reality. La vida un liberal en su mente, en la realidad fracaso. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Mamá, déjame, que estoy conquistando cosas, tío. In Lewisburg, he heard rumors of a... Un hermoso príncipe. Vamos con los maricones. beautiful prince. Ah, forzadísimo esto. Disociando vastísimo, pero exagerado, Arcoiris radiante. Seguimos con los marionetas. Participaba en... Radiant Rainbows. Sí, hombre. Es muy woke este juego, No tiene sentido. ¡Ah! ¡No! He followed the sound of his... Consiguió el sonido de... sitar eléctrico, arpa de plata. El sitar, ¿no? Ya que está orgulloso de los indios. Electric sitar. ¿Sitar eléctrico? ¿Existe el sitar eléctrico? ¿Ha llegado la electricidad? ¿Ha llegado a India? ¿Cómo avanza todo, His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Ojalá hubiera combate y cosas así. O sea, no mucho, pero como algo que requeriera un poquito más de concentración en el juego, más que en lo de la mano, ¿sabes? Se me acumula el pescado. But he was so proud of having created it. Otro guapo, se ha cortado justo. He becomes something greater than a king. Claro, porque realmente tú puedes avanzar sin hacerlo de la mano. Pero que hay momentos en los que si no hacerlo de la mano no puedes avanzar, ¿no? Muy guapo. ¿Pero qué es esto? Pues un tío que se volvió... dejó las drogas y se volvió esquizo. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Cinema, tío. My imagination is as real as my body, he told me. Loco, It was hard perdido. to argue with him. Guapísimo, guapísimo.
Qué asco, ¿no? We God began to transición, forget sí, the sí. world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Tío, qué asco en realidad. He began to despise the man with a royal contempt. Disodiando ya a tope, ¿eh? Hostia, tú. Colgadísimo. I still thought I could save him. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Está muy chulo este, tío. Even after he said he was being crowned Canelo, king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. La revolución industrial y sus consecuencias, literal, ¿eh? Ah, no tengo que andar, que está avanzando solo, vale, vale. Including the wise Calico. Bueno, le deja curar esta mierda. Coffee, pásamelo por el Discord y así luego lo haré también. Supongo que será lo de peruano, ¿no? Llegas en el momento por los juegos. Uy, perdón, tío. His prince waited, holding his crown. ¡Ay, mi príncipe, mi príncipe! There was only one thing left to do. Y deja ya el arte que no lo puedo leer, tío. Y encima no veo ni... Es que, ¿por qué esos artes no lo... ¿Por qué solo veo los culos? El resto no los veo. Mi príncipe, mi príncipe. Uy, esto parece otra cosa, ¿no? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Se suicidó, entiendo, ¿no? Esto es una carta que le escribieron a mi madre. Pues sí que se puso el cuello. My brother was really cool. I wish you could have met him. Follar es lo que queda, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pero una cachimbita y un... Claro, pero no tiene tele. ¿Tiene la consola pero no tiene tele? Ah, coño, que está ahí. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. Te faltando dibujo. Pues va, ahora vamos, ahora vamos. Lewis y yo jugamos al teto. San Juan. Referencia a mí. Toma por el teclado. Ya está ¿de qué? ¿Cómo que ya está? ¿Pones por aquí? Sí. Pedro Peso político. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Vale, murió Lewis y se until the fueron. day before we left to tell Edie. Para contárselo a Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Ah, de los copies esos, vale. Se dice que ya se ha acabado el juego y que los que me han faltado, pues... Solo nos hubiéramos But I quedado. understand why we left. ¡Ojo! Suena. Y otro filtrito. Debo hacer arte con mis ídolos y me censuráis. Es que la cosa es que no lo veo. Solo veo el culazo. El resto solo veo como... Tendré que ensanchar el chat, pero no sé por qué hay algunos... El libro, ¿no?
pone ahí? ¿Has llamado a los sirvientes? A alguna cita cristiana, no sé qué. Oh, Dios, ay, Dios mío. Soy tu siervo. Tu peregrino. Chúpame todo el pepino. Del viernes al domingo. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Y encima han pegado... Y encima le han pegado en comisaría. Violencia de mods. ¿Pero qué quieres ver más? ¿Cómo? Por lo que sea, solo ver los culos. ¿Ves este? Sí, ese es lo veo. Ya, en realidad, viendo el del culo, ¿para qué quiero ver otra cosa? También es cierto. Es que si el resto son más culos... But it had to end one way or another. Sobre todo culos de femboys. Claro, es All que... that's left now was to tell you about that last night. Vale, este era mi cuarto. Se viene paja. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together. Esta es mi abuela. And all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? Estaba por el regalo hoy. Have to argue now. Y deja I'm drogarme. sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. ¿Que la abuela se mató o qué? Se tiró por la ventana. Dijo, yo antes de irme... Ojo. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. De otra entrada. Ahora que Ansu Fati no está, eres como mi tercer youtuber favorito, no te mueras. Youtuber, ¿sabes? Y te lo dices. Or that Edie had a key to it. Ya me joderé. Twitter. Hizo una bombeta porriqueta. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Claro, la maldición. ¿Y ahora qué? Ah. Uy, no me... Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Claro, es lo que decía, ¿no? Que no saben si es la paranoia o... ¿Qué opinas de lo de Vinicius? El coñazo que le dices el otro día a Anuj con lo de Vinicius no tiene sentido. Vale, esta es la entrada. Es que no me había quedado por donde había entrado. La entrada sí que es esa. Eso luego hay que entrar. ¿Qué coño ha pasado con Vinicius? ¿Y por qué le preguntasteis 45 millones de veces? Es que me preguntasteis ese mismo día hasta a mí. Que fue como que raro. Pero bueno, no me preguntasteis 25 veces. ¿Qué coño le ha pasado a Vinicius, tío? Se ha muerto. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Ah, sí, los ancianos. Que no ganó el balón de oro. Que no ganó el balón de oro hasta la polla. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Y se veía la casa, ¿no? It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Hostia, qué guapo. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Esta que es la única en morir en vieja, la más longeva sí que es. When the fog rolled in, I lost my way. Del 1917 al 2010 había vivido.
Pero está muerta, está muerta. O sea, muertos están todos. I got turned around. Bueno, lo único que no se sabe el... Di la vuelta. ¿Cómo que di la vuelta? ¿A que di la vuelta? ¿De que di la vuelta? I started seeing things. Silencio Gil, ¿eh? Solo queda la prota, claro. Y la Dawn como palmo. Dawn no lo sé todavía. Es la única que me falta, ¿no? Sí. Mi madre todavía no sé cómo murió. Bueno, el niño y la... Claro, la prota y su hijo. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car, and I never saw Great-Grandma Edie again. Ay, se murió ahí. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Pero ya se había marchado. O sea, After that, we moved around a lot. O sea, mandaron para... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pumba! ¡Pumba! We both tried to make the best of it. La historia de Vincent. O sea, a la madre, a la abuela le iba a recoger para ir al asilo y desapareció. ¿Tengo que acercármelo y soplar? No estoy entendiendo. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Tiene que girarla del todo. The rest happened pretty quickly. Ay, ya la madre se puso enferma. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Está vibrando a tope Until I found out about you. El mando. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Claro, yo entiendo que en cuanto más cercano es el familiar, pues... O sea, el resto son paranoias muchas veces porque no se sabía exactamente qué le había pasado. Pero claro, tu madre... Sí se sabe qué le ha pasado, o sea... Se suponía que el diario era para ti. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Ah, me puedo mover también hacia los lados. ¡Ojo! ¡Se viene parto! Things didn't work out that way. ¿Está pariendo? ¿Te imaginas? Es que no lo sé. O sea, parece como un parto. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask. But I don't want you to be sad that I'm gone. Vale, I vale, want vale. you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Que ya está. Good luck. El chocho. ¿Alguien puede pasar el anuncio? Para no tabular. ¿Alguien puede posponerlo? ¿Algún mod que le salga? Al final más jodido.
sale nada. La historia by Giant Sparrow. Shirley Dallas, 2008. ¿De qué muere la chavala? No se sabe, ¿no? Tabulo rápido, pues pongo y volvemos. Muy guapo, tío, muy guapo, muy guapo. Me ha gustado más de lo que recordaba. Lo que recordaba chulo, pero claro. Pero no se sabe que muere, ¿no? En plan. Pero murió. ¿Se ha molado que os ha parecido? Fabio, algo te habrá gustado, ¿no? ¿O te ha gustado más el toem que esto? La puta. Estaban todos enfermos de sociedades, eso, ¿no? Sí. San Juan. Muy chulo, tío, muy chulo. Muy creativo a la hora de mecánicas y tal. Muy guay, tío. La que más... O sea, a nivel mecánico, la que más me ha flipado es la del gato, tío. Se siente muy guay. Sobre todo la parte del gato está muy chula, tío. Es como... Claro, notas el juego como muy lento porque al principio eres una chavala que va andando tranquilamente y de repente la agilidad con la que te puedes mover, saltar y la velocidad a la que te mueves y tal es como de repente toda la libertad. Juegazo, me lo estoy descargando. Hijo de puta. Acabo de buscarlo, fumadón. ¿Cómo que acabas de buscar el qué? Me flipa este juego de lo poco Walking Simulator que respeto junto a Soma. Buah, el Soma juegazo también, Soma muy guapo. Estaría guapo jugarse el Soma, porque el Soma solo lo he visto. Lo vi en su día de Yo Juan. Y hace 4 millones de años. Me sé el final, pero todo el resto no me acuerdo. Ah, lo de la muerte de Eddie. ¿Se sabe por qué murió Eddie? ¿Por qué murió? Está a menos de 5 euros, ratas. ¿El What Remains of Edith Finch? Como a menos de 5 euros. A alguna página de claves, ¿no? Yo lo he visto a 15 en Steam. Los mejores Walking Simulators son los de Stanley Parable y sus Beginner's Guide. O sea, esos también están muy guapos. Eso también estaría guay darles algún día. Pero claro, entiendo que esos juegos... O sea, también me gusta traer juegos que no hayáis visto, ¿no? También es como lo guapo, ¿no? Míralo en Steam. En Steam está a menos de 5 euros. Te juro que lo vi ayer y estaba a 15. Bueno, pues si alguno lo quiere jugar, a 5 euros lo tenéis. También entiendo que es un gameplay como más aburrido de ver. Pues claro, al final mecánicamente... O sea, también entiendo que para muchos será un gameplay también aburrido de jugarlo. Porque al final, por ejemplo, en el que estabas en el columpio, simplemente le estaba dando con los joysticks para adelante y para atrás. Y a mí esa mierda pues me hace gracia y me parece la polla. Pero claro, imagino que alguno esté jugando en casa en plan... Joder, qué dinámico esto, ¿no? Qué divertido. Mira, hago así, se mueve. ¿Sabes? En plan... Según el primer resultado que me salió, es que el prota es el hijo de Edith, la narradora es Edith, porque estás leyendo el diario que te cuenta las historias del resto de la familia. Claro. Sí, claro, pensaba que hablabas de la muerte. Sí, claro, yo intuyo que el libro que tal es escrito por Edith. De hecho, es la voz de la narradora que te va explicando no sé qué, mi madre, tal y cual. Y luego es el niño leyéndolo, ¿no? El final, en plan... Edith muere por complicaciones en el parto. Hostia, tiene sentido. Tiene sentido. Muy chulos los créditos, Tampoco, no he comentado nada, pero muy guapos los créditos, tío. Muy chulos. Era muy chulo todo, tío. La parte del cómic me parece la polla. La parte de lo del fumado este de mierda, el hermano del... No, ¿cómo se llama? O del castillo. Los 3 hermanos, muy bien los 3 hermanos, o sea... Ahora ver la peli de Goofy, hijo. También entiendo que los hermanos al final sea como más... Edith Finch Team, 2012-2017. 5 añitos de End. Muy bonito, tío, muy bonito. Lo de Dana es una barbaridad. El 112 está colapsado y es un caos todo. Pero tan vasto está siendo, tío. Claro, ¿y qué están haciendo en la acampada de Valencia? ¿Qué están haciendo? Vete a acabar huérfano. Años más tarde enterarte de esto de la familia. Vaya depresión. Sí, es como... ¿Me puedo poner esto también? Ah, y puedes repetir historias en concreto. Chulo, pero me la pela, la verdad. Muy guay, muy guapo. Aquí tienes la sinopsis. Hombre, pero tampoco hay más, ¿no? De historia, o sea, es eso, ¿no? Imagínate acabar huérfano... Ah, vale, vuelvo a leer lo mismo. Eso, muy guapo. El de Milton me pareció muy bonito. Muy sencillo, en plan, no ha habido prácticamente nada.
Pero lo de pasar las hojas y ver la animación y cómo se dibuja una puerta y se va y desaparece, muy guay, tío, muy chulo. Y el detallito de que el estilo sea diferente al resto, o sea... El de Bárbara me pareció la polla, tío. O sea, la polla. Y Calvin me ha hecho mucha gracia la mecánica, o sea, de verdad. Gregory, joder, vaya puto Arabón, tú. Y el de Lewis, guapísimo también. El de Lewis a nivel de mecánica también me parece muy guapo. Es que tiene conceptos muy guapos el juego, tío. O sea, es más creativo y más original este juego que juegos que duran 60 horas, ¿sabes? En plan, que a lo mejor no es el más entretenido del mundo, también es muy relativo. Y luego que la historia está muy chula también, o sea... Y cómo vas desbloqueando la casa y cómo está unida y el diseño de la casa en general, o sea, muy guay, tío. Por si te interesaba o no entendiste algo. No, yo creo que me he quedado con todo, ¿no? En plan... Odín hizo una casa... la intentó llevar a otro sitio, se hundió, murió, Sven y Eddie, los hermanos, no sé qué, pim pam, Molly, down, sí, me he enterado, o sea. Te tienes que jugar el de Milton, está doblado al castellano y todo. El de Ethan Carter también lo dio Epic. Lo dejé turbo tirado. O sea, ¿pero cuántos? El de Milton. ¿Quién es Milton? Ah, el de Milton. Te tienes que jugar el de Milton. Está doblado al castellano y todo. Pero esos son DLCs. O sea, hay 2 DLCs. Ethan Carter y Milton. ¿O qué me estoy diciendo? Claro, pero para el DLC me tengo que comprar el juego, ¿no? Bueno, o no. Sí, venga, ahora nos vamos a poner... ok. Store. Ah, ¿esto es el tal? Ahora lo miro. Ah, Ethan Carter es un juego entero. Ah, vale. Pero ¿y cuál es el de Ethan Carter? ¿Qué juego es ese? Repetir gráficos, pues ya estaría. Espero que os haya molado. Hasta aquí el gameplay de hoy. Like, suscríbanse. Muy guapo, muy guapo.